Hola, ¿qué tal? Vamos a ver hoy en esta nueva clase el tema de el arte en el Imperio Bizantino. Este es un tema que va a ser bisagra entre lo que es el arte de la Edad Antigua y el arte medieval, porque como dije en la clase anterior, es un arte que tiene sus raíces fuertemente, clava sus raíces fuertemente en cosas que sucedieron en la Edad Antigua, principalmente en el arte romano, en el arte del, de la parte oriental del Imperio Romano también. Y cualquiera dirá, no, pero es lo mismo, o sea, el arte romano y el arte de la parte oriental del imperio es lo mismo. No, el arte de la parte oriental del imperio tiene una influencia mucho más fuerte de todas esas preexistencias eh, anterior a la llegada romana, como son el arte griego, el arte persa, el arte de todo lo que hubo, bueno, el arte egipcio también. ¿Mm? Bueno, esa influencia está mucho más fuerte en, en el arte del Imperio Bizantino por, por compartir. O sea, no solo, a ver, esa influencia, ¿por qué se da? A ver, si vos estás en el mismo lugar donde pasó algo, están los restos, cuando ya no se usa, o las cosas que vos tenés en uso son de esa época, las historias que vos escuchás son de esa época y de esa gente, la lengua que vos hablas es de ese pasado, en este caso el griego, entonces como que ese pasado está apareciendo constantemente y hace que el imperio bizantino, o sea, perdón, que la parte oriental del imperio durante toda la época romana tenga una cultura con sus particularidades, cosa que pasa en todos lados, con la diferencia que estas particularidades generan un arte más complejo que el que generarían las particularidades, no sé, de los íberos en España. ¿Mm? Al ser unos pueblos que anterior a los romanos tenían un arte muy simple, una cultura bastante más simple, cuando llegan los romanos con su cultura avasallan esa cultura con facilidad, cosa que en este parte no está pasando, al punto tal que incluso pasa la inversa, son los romanos los que se helenizan en cierta forma. Bueno, cuando hablamos del Imperio Bizantino, vamos a hablar un poco de lo que es el contexto. Yo dije que es una cosa bisagra porque planta sus raíces en el pasado, es antiguo, pero a su vez es contemporáneo a toda la Edad Media. Incluso se toma muchas veces como el fin de la Edad Media la misma caída del Imperio Bizantino. Como cuando hablemos del arte de la Edad Media, vamos a hablar principalmente de lo que está pasando en el occidente de Europa. Es por eso que para que no quede de una manera descolgada, con Bizancio lo meto ahora al inicio. Además de porque es lo que arranca antes. O sea, el arte del Imperio Bizantino va a arrancar mucho antes que el arte románico, que el gótico. Eh, Ahora es interesante en esto ver eh, como el tema de los bizantinos, el contexto, el arte romano oriental, Constantinopla y Rávena, Justiniano, iconoclastía, icono bizantino, la influencia de esto, la lengua y la literatura, la influencia en el este de Europa y el arte bizantino en el este de Europa. Bizancio, periodo Constantino. Fíjense lo que es esta ciudad. Bizancio, el que no sepa bien dónde queda, supongo que lo deben saber, pero nunca está de más. Queda acá, en el Bósforo. Es este estrecho que comunica el Mar Negro con el Mediterráneo. Hoy se llama Estambul. Fíjense que Estambul es una metrópolis gigante, muy grande, de la cual, de todo esto, la Bizancio del Imperio Bizantino es lo que está de esta línea donde todavía se ven las murallas para adentro. Pero este es el Imperio Bizantino, la Constantinopla más, eh, la más gloriosa, o sea, el punto álgido de Constantinopla. Primero, que es esto que ven acá afuera. Primero, en la época de Septimio Severo, era esta puntita.
En la época de Arcadio, que ya Constantino ya le había hecho capital, era esto. Y recién, en la época de Teodosio, tiene este tamaño que es el que va a conservar. Después también va a tomar esta parte de arriba. Cuando dije, supongo que sabrán, Constantino en su imperio traslada la capital a Constantinopla de Roma. Incluso, o sea, es parte de un proceso de disolución del poder centralizado de Roma que ya había arrancado en la época de Vespasiano. Y acá tenemos una representación bastante idealizada de cómo era esa Constantinopla imperial. Bizancio había sido una colonia griega originalmente. Constantino la hace llamar Constantinopla. ¿Por qué es reconocido Constantinopla? Un edificio. A ver, vamos a ver un poquito. ¿Qué es? Yo cuando abrí esto puse esta imagen. Esto que ven acá, muchos dirán son unas mezquitas turcas. Algunos se darán cuenta que una de esas es una iglesia bizantina. Y bueno, uno de esos dos, y fíjense lo que son muy parecidos, es una iglesia bizantina hecha en el año 500 que se llama Santa Sofía. La otra es una copia que hacen los turcos 1000 años después. ¿Y qué tiene importancia Santa Sofía? A ver, Santa Sofía es este edificio. Estos pináculos que ven al costado se llaman minaretes, son una especie de campanario que agregan los turcos cuando lo hacen mezquita, luego de caída de Constantinopla, originalmente el edificio en medio. Pero lo que tiene de impactante es este interior. Fíjense lo que es esto. Vamos a hacer un recorrido un poco más tridimensional. Santa Sofía. Hagia Sophia Musesi. Fíjense. Hagia Sophia. Hagia Sofía. Hagia Sofía. Hagia Sofía, Santa Sabiduría. Musesi, museo. Fíjense, está escrito en turco, se entiende. Imagínense ustedes que están entrando y ven esto. Pasan la puerta y ven esto. Y es el año 530. O sea, fíjense lo que son los mosaicos. Tenemos mosaicos de calidad, pero de vuelta, ¿quién? Cuando se hizo esto, acá vino la mejor gente, los mejores mosaiqueros que podría haber en todo el imperio, lo hicieron, estuvieron acá. Acá tenemos uno de María. Todos estos mosaicos sobrevivieron porque cuando vinieron los turcos, el, como sabrán, bueno, en el Islam es una religión que es muy iconoclasta. Como se llama la iconoclasta es que rechaza los iconos, rechaza las representaciones tanto obviamente de su propio profeta como Mahoma, como también las de Alá, y también la de las otras religiones. Pero que serían magníficos estos mosaicos que el turco que vino, en vez de destruirlo como hubiesen hecho muchos otros, lo tapa, lo cubre, y por eso desde el siglo XX, cuando esto es museo, queda esto descubierto. O sea, en el siglo XX deja de ser mezquita y en un proceso de laicidad que tiene el, el imperio, o sea, la caída del Imperio Otomano y que se vuelve Turquía, esto pasa a ser museo. O sea, la iglesia construida por los bizantinos en el año 530, que en 1453 se convierte en mezquita, en el siglo XX se convierte en museo. Eh,
quién sabe qué el futuro le deparará. O sea, que esto está pendiendo de un hilo porque como venga un musulmán que sea iconoclasta, va a tratar de romper estas bellas imágenes y también puede pasar cualquier otro tipo de iconoclastía que no sea musulmana, o sea, alguna ideología o algo. Por lo pronto, tenemos acá Santa Sofía. Fíjense el tamaño que tiene esto. Es un edificio de una escala monumental como no había otro en Roma. O sea, tengan en cuenta que el Panteón era la cúpula más grande que había en esa época. Fíjense acá lo que es esto. Miren cómo brilla. Y tiene esto. El, este interior, Santa Sofía, lo que tiene como relevante no solamente el tamaño de la cúpula, sino la altura a la que está la cúpula y que la cúpula también tenga ventanas por donde entra. Después leen esto, que está en el PDF que les subí, pueden ver las distintas eh, partes de esta iglesia. También es de interesarte el detalle de los capiteles. Fíjense esto, capiteles se llama esa parte de la columna donde se apoya la pared, donde se apoya la viga que hay arriba. Fíjense los capiteles, que estos ya no son los órdenes clásicos. O sea, quien está haciendo esto no está siguiendo la antigüedad clásica, salvo levemente acá los rulitos del jónico, sino que está haciendo su propio orden. Y va a haber historiadores del arte que deidifican tanto el arte clásico que van a decir que esto es una degeneración del arte clásico. Y no, esto es otra cosa. Llamarlo degeneración si querés decirlo despectivo, llamarlo evolución si querés decir que esto está bueno, pero esto es un cambio y es un arte muy interesante. Ya vimos los mosaicos, fíjense, cada, cada partecita, esto si fuese en persona, la clase le estaría mostrando un libro de donde aparecen mosaicos de Rávena muy interesantes. Fíjense acá María Maestá. Maestá es cuando María aparece como en un trono con el niño. Pantocrator. Pantocrator, mosaico Pantocrator. Es cuando Jesús aparece en majestad como juez en el juicio final. Avancé un poquito con el tema de los mosaicos. Ya estamos viendo los mosaicos, la élite del mosaico. Mosaicos hechos en Constantinopla en su mejor momento, en su iglesia más importante. Ahora pasemos a lo que se estaba haciendo casi contemporáneo, fíjense 530. En el 520, en Rávena, la ciudad que ya vimos en la clase pasada, pero bajo dominio de los otros godos. Fíjense el mausoleo de Teodorico el Godo. Y bueno, para ser godo está bastante bueno, pero comparen con lo que vimos antes y lo que vimos después. Y miren qué es lo que son los mosaicos de esa época. Muy simple, pero aún así, para ser godo, tribu que 2 o 3 generaciones antes eran nómades que no hacían ni una choza de piedra, de repente están construyendo esto. O sea, se han romanizado de una manera. El periodo, como pueden ver, Rávena entre 480 y 540. ¿Qué pasó en el 540? Llegan los bizantinos y dejan su marca. En la época cuando es colonia bizantina, cuando es, mejor dicho, capital de esa región tomada por los bizantinos, construyen, por ejemplo, este edificio. Fíjense, no tiene la escala de Constantinopla, es muy simple desde afuera, como podrán ver, pero su interior, fíjense lo que son estos capiteles. Miren lo que son estos caballos. Unos dirán, no, qué feo. O sea, ustedes imagínense al que hizo esto. O sea, fíjense lo que son estos motivos florales. Y miren lo que son estos mosaicos. Este mapa cuando lo vemos mejor. Si bien de vuelta no tiene la escala de Constantinopla, imagínense que Constantinopla, la parte que no se conservaron, posiblemente ha sido así.
mosaicos por todas partes. Y en estos mosaicos, ¿quiénes aparecen? Además de San Vital, el santo al que está dedicado, aparece acá la mujer de Justiniano, el emperador, y el mismo Justiniano. ¿Quién se aparece Justiniano? Ahí, con Maximinus, que es como el obispo. ¿Qué pasa? ¿Por qué acá por qué aparece el nombre? Y bueno, para decir que es Justiniano, ya con estos atributos que se le ponen, ya se sabe que es Justiniano. En cambio, todos estos otros, fíjense que son como personas un poco más aleatorias, fíjense, estos dos son muy parecidos, tratan de... A ver, cuando ustedes vemos la representación, hay algo acá que se perdió de lo que vimos antes. Miren cómo están apoyados en el piso estas personas, están como flotando. Bueno, ahí ya vemos algo que no está cerrando bien. Esa forma de representación que ya lo vamos a ver en clases posteriores, que es el tema de la perspectiva, que es cómo representar en dos dimensiones las tres dimensiones del espacio. Bueno, en la Edad Media es muy pobre. En el Imperio Romano no era tan buena, pero era mejor. Y acá en esta época bizantina vemos que adolece de eso. En la misma Rávena tenemos otra basílica, una basílica, porque fíjense que San Vital es redonda, planta centralizada, una basílica que tiene todos los mosaicos también, tiene la fachada basilical, y estos mosaicos, miren, acá aparecen, está María con el niño en majestad, y acá aparecen los tres reyes magos, que a ver si tengo una imagen más cercana, sí. Baltasar, Melchor y Gaspar. En esa época todavía Baltasar no se lo representaba negro, pero sí fíjense que se lo representan como un hombre maduro, a Gaspar, a Melchor como alguien joven y a Baltasar como alguien de edad mediana. Que es algo muy común eso de representar a cada rey mago como distintas etapas de la vida y a cada rey mago como distintos continentes. En esta época todavía no, pero después va a ser, por eso Baltasar va a ser negro, Melchor representando a Asia y Gaspar representando a Europa. Y fíjense que vos dirán, pero para, a Melchor no lo representan achinado, y no, porque para esta gente Asia era cercano, lo que decíamos cercano Oriente. O sea, no, ten en cuenta que su visión del mundo era mucho más agotada. Y bueno, en San Apolinar Nuevo, fíjense, la cruz y en grande todo el mosaico, San Apolinar en el medio con el rebaño de ovejas. Y el mismo tipo basilical que vimos en Roma, 1547. Todo esto hecho bajo la ocupación bizantina. Y vamos a ver ahora qué nos llega de esta época bizantina. A ver, el tema de los iconos. Los iconos es algo que, como vimos, es donde la imagen tiene importancia, pero más importancia tiene lo que representa la imagen. Entonces, de repente, al ser de importante lo que representa, ya no importa tanto algunas, algunas de las herramientas que le dan realismo a la imagen. Entonces, por ejemplo, en los iconos generalmente no va a haber profundidad. Después hay veces en los iconos no hay realismo. En este caso sí, pero en otros no hay realismo. Y esto es un tema, el tema de los iconos en la época bizantina. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Como ustedes sabrán, en la Biblia, en Éxodo, hay una parte que Moisés sube al templo. Dios, Yahvé, le da las tablas de la ley. Cuando baja Moisés, los judíos habían hecho el becerro de oro, estaban adorando al becerro de oro y arde Troya, como quien dice. Eh, Moisés se enoja, rompe las tablas, hace fundir el becerro y se castiga a los idólatras. Esta, este es uno de los pasajes más reconocidos de tantos que hay en la Biblia en lo que castiga la idolatría. Básicamente porque todo pueblo que había rodeando a Israel solían practicar idolatría, o sea, adorar ídolos. Entre la idolatría y a una estatua y la adoración a esa estatua
hay un límite medio difuso, que básicamente la diferencia es que en una estás adorando al objeto y en el otro la adoración es lo que representa ese objeto. El objeto es un camino. Bueno, esta segunda explicación que estoy dando es la explicación que daría alguien que defienda los iconos. Pero en esta época hay gente que es iconoclasta también. Y digo que yo dije recién que los musulmanes son iconoclastas. Bueno, hay mucho movimiento iconoclasta a lo largo de la historia, en los cuales se rechaza la adoración de iconos. O sea, esto que yo dije no vale, ¿no? No, no, no. Vos estás adorando. Si querés adorar a Jesús, no necesitas esa imagen. Vos tenés que adorarlo sin, sin esa intermediación, porque vas a terminar idolatrando a ese icono que se convierte en tu ídolo. Y eso es pecado. Bueno, para los iconoclastas es pecado. Para los iconodulios no es pecado. Va a haber iconoclastía, por ejemplo, también en la época del protestantismo. Por eso generalmente los templos protestantes suelen ser más simples que los templos católicos. Y el tema de los iconos es tan fuerte en Bizancio que toda la zona griega, fíjense, esto tenemos, me encanta cuando se encuentra este tipo de genealogía. Esto es un icono bizantino que ya lo vimos en Santa Sofía. Este es un Jesús muy parecido en representación en tres iglesias del sur de Italia. Fíjense en el ábside. Y este es una representación de un Jesús en la Basílica Concepción de Uruguay que se hizo hace menos de 10 años. A ver, como ver, las diferencias son importantes. Porque, a ver, acá tenemos la técnica es distinta. Esto es un mosaico, esto es una pintura. Estas del medio son pinturas también. Pero en todo tiene algo parecido. Es Jesús con los dedos bendiciendo, con la Biblia en la otra mano. El alfa y el omega. Acá no tenés el alfa y el omega, pero lo tenés representado en esto. Y Jesús Cristo, Cristo. Incluso fíjense todo el texto que está toda la vuelta. Y esto va a pasar un montón de veces. Por ejemplo, todos los lugares donde la iglesia oriental tuvo fuerza evangelizadora, van a ver que la adoración a los íconos va a ser importante. Fíjense, esto en la parte egipcia, que, o sea, en la parte del imperio bizantino que quedó en lo que hoy es Egipto, hoy hay cristianos que son cristianos coptos, también son cristianos ortodoxos que tienen una fuerza de adoración a los íconos. Fíjense, son iconos que son cada vez más simples. Estos son en Etiopía. Miren este, ¿cómo es el santo este el que mata al dragón? San Miguel, no, es San Jorge. San Jorge matando al dragón. San Jorge negro, porque estamos en Etiopía. Entonces, la gente de Etiopía representa a los santos negros. Miren qué belleza es. Y por ejemplo, cuando digo qué belleza, fíjense, ¿esto tiene perspectiva? No, no tiene. Las caritas son todas iguales. Fíjense, el que pinta esto no tiene la técnica de los pintores renacentistas. Pero está la representación que, o sea, acá lo que importa es lo que significa esto, no lo que es. Y ahí es algo muy importante en el arte. Y bueno, o sea, fíjense que esto de lo que significa distinto a lo que es algo que puede tener acá una trascendencia sagrada o puede darse en lo más mundano. Imagínense una canción horrible que hayan escuchado en un momento feliz de su vida. Imagínense, no sé, hace 10 años estaban en una cena familiar con personas que ya no estén hoy y en esa época sonaba, no sé, el ACRG, por decirte. Y ahora escuchás el ACRG y te recuerda ese momento. Bueno, eso que técnicamente no es bueno, que incluso capaz no te gusta, al escuchar te generó algo que te llevó a otra cosa más allá. Esa es la maravilla del arte. Esa es la maravilla del arte, que no es el lenguaje eh,
directo y que se acaba ahí nomás, sino que es un lenguaje que va mucho más allá. Avancé un poco más el tema de los iconos, su influencia en la iconografía rusa, en toda la iglesia oriental, y influencia incluso en pintores. Por ejemplo, este es el Greco, que es un pintor que vamos a ver más adelante, que, como su nombre lo indica, es de Grecia. Sus primeras pinturas tienen mucha influencia en los iconos, y sus pinturas posteriores, como esta, tienen influencia de la forma pictórica de los iconos. Este pintor es griego y después pinta en Italia y en España, en el 1600. Incluso este tipo de pintura te puede aparecer en esto que vamos a ver en la segunda mitad del año, que es una pintura hecha en las misiones jesuíticas guaraníes. Esta María está pintada por un Tarabillú de la misión de Itapuá y tiene la media. Porque ¿qué pasa? Es una representación de María con la que quien la, la, esa representación que la usa como vehículo para la oración permite un ida y vuelta mediante el hecho de que este icono te está mirando, cosa que otros iconos en otros momentos no lo hacen. Si usted, por ejemplo, cuando se pinta esto, es plena época del barroco. Todas las pinturas cristianas suelen estar mirando al cielo. Esta no. Ya vamos a meternos más en ese tema. Antes de pasar a la influencia de la arquitectura, sepan que una cosa crucial es que hay en esta época del Imperio Bizantino es esa lucha entre lo iconoclasta y lo iconodulio, al punto tal de que se sacan y se ponen emperador por este tema. Sucede muchas veces que el patriarca de Constantinopla, que sería como el principal, la principal autoridad religiosa, es Iconodulia, el emperador iconoclasta, y empieza a haber una puja del emperador tratando de poner un, un patriarca que sea afín a él y viceversa. Discusiones bizantinas, nunca escucharon la, esa expresión de estar discutiendo sobre el sexo de los ángeles mientras están los turcos golpeándote la puerta. Bueno, y bueno, esto que tuvimos acá, que parece Santa Sofía, en realidad son edificios turcos hechos en años posteriores a la ocupación turca, todo inspirado en Santa Sofía. Incluso esto mismo está en Santa Sofía, la influencia bizantina está inspirando San Marcos en Venecia en el 1070, 500 años después. Fíjense lo que es el interior. ¿Mm? Por eso que cuando veamos lo medieval, si bien Bizancio queda a un costado, está constantemente siendo un faro de lo más magnífico que va a haber en Europa hasta muchos siglos después. Fíjense esta otra. En el pleno medioevo francés tenemos un edificio que donde las cúpulas y el interior también tiene esta influencia constructiva de Bizancio, que lo podemos haber visto en esto. Fíjense, acá vemos cómo se construye y cómo descargan los pesos de esta cúpula mediante esto que se llama pechina. Bueno, esa pechina es lo que aparece acá. Es un ejemplo muy particular de arquitectura en esa época de Francia, que hay muy poco ejemplo de cúpula en esta época en Francia. Fue influencia como muchos años después, en una chiquita en Atenas, fíjense, la Catedral Metropolitana de Atenas. Tengan en cuenta que es la Atenas del 1200. La Atenas del 1200 ya está muy lejos de ser la Atenas que vimos en clases anteriores. Es una aldea casi y muy lejos aún de la Atenas de millones de habitantes de hoy. Y esto es Catedral de Alejandro Nevsky de Sofía del 1880. También está clarísima la influencia bizantina. La influencia también la podemos ver en todas las iglesias de- del este de Europa, en lo que es Rusia, donde acá ya aparece esta otra influencia oriental que son las cúpulas cebolladas. Pero fíjense como en este edificio. Fíjense, esta es la iglesia de Cristo Salvador. Esta es la catedral de San Basilio. Esta es la iglesia de Cristo Salvador original. En época del comunismo la dinamitan y la destruyen para construir el Palacio de los Soviets.
edificio que nunca se construye. Ya en el año 2000 ya la han reconstruido. Y si un día van a Moscú van a ver este edificio y van a decir, oh, esto es viejísimo. No, esto no es viejísimo, esto se construyó en el año 2000 y la original tampoco era tan vieja, era de 1880. San Basilio sí, 1560. Yo esto le pongo para que vean cómo a través del tiempo estas influencias siguen apareciendo. Y aparecen en, en Europa, aparecen casi en los límites de Asia, aparecen mezclados con estas otras cúpulas. Y te va a parecer, fíjense, esto es una iglesia rusa. ¿Mm? Esto es la otra iglesia rusa en 1765, que es el mismo tipo de iglesia, pero con un ropaje barroco italiano. ¿Por qué? Porque esto lo diseñó italiano en Rusia. Y esto es la Catedral Ortodoxa Rusa en Buenos Aires en 1901. Fíjense, cruzó el mundo, cruzó los años y aparece. No solamente ahí, si vas a Cacupé, en Paraguay, la Basílica de Cacupé es una Santa Sofía, en Paraguay en el año 45. ¿Mm? Y si llamamos a, lo, a lo fantástico, el Palacio Real de Naboo en Star Wars Episodio 1 quiere emular, fíjense, tiene hasta el minarete, quiere emular hacer una versión libre, fantástica de... Bueno, esto lo dejo acá, la clase por hoy, porque acá en otros años hemos hablado un poco sobre el tema del alfabeto cirílico y un poco sobre la música. Yo esto lo voy a poner en el grupo de la Santa Casia, fíjense, Agia Santa Casia, que es una religiosa de esta época que escribió música. Que le voy a poner algo de eso en el grupo, en el aula virtual, para que vean también cómo, de la misma forma como en los videos de las clases anteriores escuchamos, vimos películas griegas y romanas con música, salvo que excepto la que fue la banda sonora de Gladiador, la otra eran músicas tratando de imitar lo que era la música romana, ¿no? Para ver qué tipo de música sonaba en esta época. Bueno, espero que hayan entendido, que les haya gustado. Cualquier duda que tengan, consúltenla en el grupo. Y bueno, ya no vamos a estar siguiendo por unos días. Vamos a poner unos prácticos en base a toda esta serie de videos que hemos hecho, que hemos subido y al material que hemos subido. Y a su vez, queremos que sigan con el práctico integrador que partirá de- no sé si habrán visto las intervenciones de los otros y las respuestas que les he dado. La idea es partir de un libro que ustedes hayan leído, que quieran leer y lean, y a partir de eso empezar a identificar todo el universo que construyó ese libro y el universo que construye ese libro posterior. Y cuando digo el universo no me quedo solamente con la influencia literaria, me quedo también con la biografía del autor, me quedo también con el contexto en el que fue escrito, me quedo también con el tema. Por ejemplo, hay alguien que eligió un tema de un libro que habla del bullying, de los problemas que tienen los niños. Y eso, fíjense, por ejemplo, al momento de mandar, de que este trabajo avance, porque en algún momento hay que hacer la bajada al aula, o sea, cómo se enseña eso que dice el libro o cómo se usa un libro como una obra de arte derivada de ese libro como vehículo de la pedagogía. Fíjense qué interesante, por ejemplo, que sea que trate el bullying. Por ejemplo, el año pasado hubo un alumno que eligió una obra de teatro que trataba el tema del suicidio. Otro eligieron uno que trataba de naufragio. Después voy a hacer un video cuando tengan un poquito más cuando más hayan subido la- sus ejemplos. Vamos a hacer un video de corrección en el cual vamos a dar una idea de qué es los caminos para seguir. Porque van a ver un trabajo muy interesante, van a terminar haciendo investigaciones, obras de arte, juegos pedagógicos, juegos divertidos creados por ustedes.
Bueno, espero que haya entendido y bueno, nos estamos viendo.